Bienvenidos otro día más a un nuevo vlog sobre nuestro proyecto aquí en Bali. Ahora mismo estamos acabando de desayunar, nos quedan los cafés y nos los tenemos que terminar un poco rápido porque hoy va a ser un día con muchas novedades. Han pasado un par de semanas desde que pusimos un pie en el terreno, pero durante este tiempo nuestro constructor nos ha ido enviando updates en forma de foto y vídeo y madre mía, la de cosas nuevas que han pasado en el terreno. Hay mucho que contar, así que nos ponemos en marcha y una vez allí os lo contamos todo. Paramos un momento a una copistería local para imprimir varios documentos porque nos hemos dado cuenta que cuando estamos en el terreno nos iría bien tener los planos a mano para ir pues mirando todo el progreso y tal. Y parece que hay overbooking porque justo hay un cole al lado y hay todas estas niñas que deben estar imprimiendo pues trabajos o presentaciones. Así que nada, esperamos un ratillo y vamos al terreno. ¡Qué ganas, madre mía, de ver el progreso! Acabamos de llegar al caminito que va hacia nuestro terreno y madre mía, es llegar aquí, nos entran unos nervios. Madre mía, ya estoy viendo cosas. Buah, hay muchos cambios. Wow. Giramos la cámara y os enseñamos. La primera cosa más que evidente es que, como veis, ya están haciendo el muro perimetral. O sea, hola. Madre mía, ¿estáis viendo? Esto hace 2 semanas no estaba. Uf, qué fuerte. Y tiene que ser un poco más alto, ¿eh? Ahora lo hablaremos con el constructor, pero creo que unos 20 centímetros más alto tiene que ser. Algo que nos comentó nuestro constructor es que, como veis, este árbol de aquí está pues justo al lado de la entrada y es un árbol bastante altito y que no nos gustaría tener que talar. Y para mantenerlo, lo que nos propuso el constructor es hacer aquí una especie como de enganche entre lo que es el muro y lo que es el árbol, de forma que aquí habrá como una transición y el propio árbol hará como de final de muro perimetral. Bueno, algo muy chulo, no sé exactamente cómo se hará, pero dijimos que sí, porque todo lo que sea mantener vegetación estamos dentro. Y lo mismo pasa por allí. Hay un par de árboles, si no me equivoco, creo que es este y ese de allí, que pasará exactamente lo mismo. Parte del muro estará integrado con el tronco. Y bueno, seguimos porque, como veis, allí también hay muchos cambios. La Staff House ya está muy en marcha, ya vemos paredes por allí. Nos acercamos y os enseñamos mejor. Por detrás de mí ya están las paredes de la Staff House, más o menos a media. El suelo está también prácticamente hecho. Esto está tomando bastante forma, así que vamos para adentro a ver la sensación que nos hace ya con media pared hecha. Y creo que por allí detrás, el muro de contención, también hay bastantes avances. Vamos a ver. Esta parte de aquí será la plataforma de la recepción. Aquí habrá unos sillones, una mesita baja para cuando se hagan los check-ins. Y a continuación, esto ya es la entrada de la Staff House. Se entrará por aquí. Ahora tienen esto marcado para las puertas. Esto será la entrada. ¡Chichichín! Por aquí habrá la zona de la recepción y por allí el resto de estancias. Las paredes ahora mismo están como por la mitad porque tendrían que llegar hasta ahí arriba. Y es a partir de la mitad de la pared donde van a poner las ventanas. Ahora, como veis, pues aquí no hay aún ventanas porque van por encima. Y es que es una sensación muy rara estar aquí porque yo no me lo creo. Y el espacio se ve bastante grande, ¿eh? Yo la primera vez que vinimos lo vi un poquito estrecho. Pero ahora con las paredes la sensación es completamente diferente. Sí, ahora sí que se aprecia bien la anchura y es exactamente lo que teníamos en los planos. Y hombre, pequeñito no es, la verdad. Esto está muy bien. Toda esta zona de aquí, que hay 2 tubos, será la cocina y esta zona de aquí será un poco sala de estar y aquí habrá un escritorio. Todo este agujero que veis será un ventanal para poder salir al jardín.
ahora vamos a la parte de atrás de la Staff House porque aquí hay bastantes cambios. A ver. ¿Nos cuentas un poco? Sí. Como veis, todo esto, esta especie de como de cuadrado subterráneo, esto ha sido una incorporación. Si os acordáis, en el último vlog os contábamos que habíamos tenido un imprevisto y una mala noticia, que es que nos había comentado el constructor que tendríamos que hacer un pozo para poder tener suficiente suministro de agua. Al final esto ha cambiado y dentro de la mala noticia hemos conseguido que sea más buena, porque tendremos que hacer suministro de agua, pero al final del precio original lo hemos reducido a una tercera parte gracias a nuestro constructor, y al final la solución va a ser que aquí habrá una combinación entre un pozo y tanques de agua. Esto ahora se ve así, pero realmente irá totalmente de forma subterránea, desde fuera no se verá y habrá como una trampilla para acceder para mantenimiento y tal. Y esta es la solución de agua, para asegurarnos de que siempre haya agua, porque se ve que aquí en esta zona el suministro a veces es un poco regular y no podemos permitirnos tener un suministro regular, así que con esta doble combinación de tanques y pozo tendríamos que estar más que cubiertos. Y para que veáis, esta es la vista desde detrás. Esta es otra plataforma que habrá en la parte trasera y bueno, la verdad es que desde la última vez esto ha avanzado un montón y la semana que viene ya estarán poniendo el techo. Y continuamos por aquí con la última actualización del terreno. Esto en el último vlog os dijimos que teníamos una buena noticia, y es que tanto la villa como la Staff House podrían estar haciéndose de forma paralela, y anda si se están haciendo. Esto está muy avanzado. Aquí están cavando el hueco para la piscina. No tendrá esta forma, ya lo veréis, es muy diferente realmente, pero bueno, han empezado a hacer como la primera parte. Y por allí hay un hueco cuadradito, a ver si os lo puedo enseñar. El terreno está un poco complicado, así que hay que ir con 1000 ojos. Este agujero es para toda la parte de funcionamiento de la piscina. Por aquí vemos lo que será la forma de la planta de la villa. Aquí esta forma así un poco curva será algo que os comentamos en uno de los primeros vlogs que hicimos del terreno tour, que el desnivel tendría un papel importante. Creo que ya es un poco evidente lo que será esto. De momento no decimos nada más, ya lo iréis viendo, pero bueno, creo que se intuye. Y lo que es la casa en sí, como veis, será de dimensiones bastante considerables. Es un rectángulo de 9 por 10, enorme. Todo esto es la planta de abajo. Por aquí detrás tendremos la zona de los baños, pero bueno, de momento lo que están haciendo es lo primero de todo, que son los cimientos. Y madre mía, es que esto ya tiene mucha forma. La última vez que vinimos aquí no había nada, nada de nada. Y ahora ya está esto bastante avanzado. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Da hasta vértigo, casi. Ya, total. Y a ver las paredes a medias, los muros perimetrales. Por ahí detrás están empezando también los muros perimetrales de la otra parte del terreno. Esto en 2 semanas estará muy cambiado. Es que da la sensación que semana a semana el progreso es enorme. Abismal, enorme. Y es que como veis hay un montón de gente trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Muchas personas hay por aquí. De hecho el constructor nos dijo que a día de hoy hay 20. Y que tienen que venir 6 más, ¿no? Sí, nos dijo que vendrían 6 más para agilizar el proceso y que vaya todo más rápido. Una locura. Casi 30 personas aquí trabajando, madre mía. Y algo a comentar muy importante es que la lluvia nos está respetando un montón. Justo hace un par de noches que ha llovido bastante, pero solo por la noche, durante bastantes horas, como 4 o 5 horas de forma muy intensa, pero por la noche. Cuando sale el sol es como que parece que Bali lo sabe, que estamos construyendo y sí, nos está respetando mucho este tema. Por ahora no nos está afectando en nada la lluvia, así que muy bien, porque así vamos con el timing perfecto. Y aparte lo bueno es que cuando empiece a llover, que será inevitable porque tarde o temprano la temporada de lluvias va a llegar, con un poco de suerte ya estarán hechos los techos, por lo que podrán continuar trabajando aunque llueva. Al menos la de la Staff House seguro. Seguro. La así de que la vila vamos a ver. Ahí. En cualquier caso estamos progresando muchísimo y parece que le estamos tomando bastante ventaja a la lluvia y espero
que siga así. Estamos aquí con el constructor valorando el muro perimetral para ver si incrementamos o no la altura. Lo que está hecho es 1,60 y lo que han puesto ahí arriba es como para visualizar qué tan alto sería con 20 centímetros más, que es lo que está según los planos, y hasta un poco más, que creo que ya serían como 2 metros este bloque que está arriba de todo. Si lo hiciéramos hasta aquí serían 2 metros. Lo estamos valorando porque aquí el terreno no es de la misma altura que del otro lado. Cuando estás dentro sí que se ve alto el muro, pero aquí, como está un poco más elevado, parece un poco más bajo. Así que bueno, vamos a valorarlo y a ver qué decidimos. A ver, a simple vista el de 2,20 se ve altísimo, no sé. Yo es que estoy entre el 1,80 original que ya teníamos y el de 2 metros. ¿Qué opinas? Ni idea, ¿eh? ¿Qué decisión más complicada? What do you suggest, Nomi? Aprovechamos para comentar que han venido a colocar los Chanang Saris. Esto lo hacen cada día para bendecir el terreno y los trabajadores y que todo vaya bien durante la construcción. Esta señora viene cada día.